Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, buena jornada. Esta es una nueva edición de ¿Y ahora qué pasa? En EVA TV, el canal de streaming más peronista y federal de todo el ciberespacio nacional. Me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero Nico Aroma. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy ¿Buena bien. semana has pasado? Sí, bueno, como en Como Argentina, en la como se Argentina. hace lo que se puede. Hay Hoy, semanas mejores. hace mucho que no tenemos semanas mejores, pero bueno, fue una Las semana, esperaremos. sí, con algunas buenas noticias. La definición de la candidatura de Cristina finalmente se supo, va a ser candidata a la legislatura bonaerense en la tercera sección. Y fue una semana, digamos, interesante en el Congreso, en donde se pudieron tratar, porque se obtuvo el quórum suficiente para leyes que de verdad le interesa a nuestro pueblo, porque modifica y mejora al menos un poquito la tremenda situación que estamos viviendo. En este sentido, diputados de la oposición lograron tratar la prórroga de la moratoria previsional, tema que siempre recordamos Sí, claro. en nuestro programa cuando la finalizamos, la cantidad de argentinos y argentinas que en la actualidad no se pueden jubilar, 3 de cada 7 varones, 9 de cada 10 mujeres, no logran juntar los 30 años de aporte, y bueno, lo que se intentaba era prorrogar esa moratoria que habíamos logrado hacer ley en el 22, 23, 22, no me acuerdo los Eso años pasa que al son. Senado, ¿no? Ahora, para que Claro, sea definitivamente ley. pasa al Senado, se aprobó con un número interesante de votos, que además implicaba un aumento del 7,1%, creo, un aumento excepcional para las jubilaciones que Para el bono, para el bono, es verdad. Que es un para el poco bono. vergonzoso, porque primero sobre el bono y después representa 21.000 pesos, 2 kilos de carne. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar también de esto, pero en esa sesión también logró, y te diría que por una amplia mayoría, 148 votos afirmativos, el proyecto que solicita o dispone la ley de emergencia en discapacidad, un tema de tremenda sensibilidad e importancia, lo que está pasando con la salud y con la salud de las personas con discapacidad en nuestro país es tremenda. Sí, muchas movilizaciones. Sí, Bueno, también un poco el objetivo de este programa es visibilizar o ampliar esa visibilización, porque la verdad que la situación es grave y bueno, hay muchas personas desprotegidas en este contexto. exactamente. Y para poder hablar de esto vamos a tener dos grandes notas, ¿sí? Así que no se vayan, porque va a ser un programa que de verdad nos va a hacer poder pensar y reflexionar sobre muchas cosas. Pero en lo inmediato tenemos conectado al compañero Daniel Arroyo, él es diputado por Buenos Voy a Aires y ser es el autor, cristinista y es el hasta los autor huevos. de la Voy a ley ser de cristinista emergencia en hasta los huevos. discapacidad. Pero tengo un problemita. Tengo un problemita de audio. Bueno, decía que él es el autor de la ley que dispone la emergencia en discapacidad. Estuvo en la provincia de Mendoza charlando de este tema, estuvo en el Valle de Uco con nuestro compañero Martín Aveiro y se ha tomado unos minutos para charlar con nosotros. Te agradecemos mucho, Daniel. ¿Y cómo estás? Te saludamos. Bienvenido, Daniel. Muy bien y un gran gusto. Bueno, muchas gracias de verdad. Queríamos charlar con vos para que nos cuentes brevemente el contenido de este proyecto y lo que se vivió en la votación en la Cámara a la última sesión. Bueno, realmente fue muy fuerte. Logramos la aprobación de las 2/3 partes. Se aprobó de manera muy significativa en la Cámara de Diputados. En esencia, la ley declara la emergencia en 3 partes. Lo que es, por un lado, el acceso a las prestaciones, los servicios que acceden las personas con discapacidad. En segundo lugar, las pensiones. Y en tercer lugar, un tema muy fuerte que es el maltrato. En el acceso a las prestaciones, lo digo breve, la situación está totalmente colapsada. Una persona que va a trabajar en un taller protegido todos los días, 4 horas todos los días, cobra 28.000 pesos por mes. No por día, por mes. Un transportista, una persona que transporta a una persona con discapacidad, cobra 541 pesos el kilómetro. Como el litro de nafta está 1.300 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que requiere el tratamiento, lo lleva 2. Un acompañante, un alumno con discapacidad de una escuela común, tiene una acompañante, en general es una mujer. Esa persona, cuando cobra 180 días, 3.000 pesos la hora. Con lo cual siempre está buscando otro laburo porque no cobra y no llega.
los hogares están a punto de cerrar, todos tienen deuda con la AFIP. La ley lo primero que plantea es reordenemos el nomenclador. Básicamente lo que dice es, vamos a diciembre del 2023, antes del 120% de evaluación, vengamos a hoy y actualicemos el nomenclador. ¿Cuál es la idea? Que el transportista cobre el litro de nafta lo que corresponde, que la persona que va a trabajar cobre, que las personas con discapacidad y su familia accedan a los medicamentos, que los hogares funcionen, que el terapista pueda hacer su trabajo. Eso es lo primero, la situación de emergencia es brutal, realmente tuvo un gran consenso y esto, en la medida que se ponga en marcha, va a cambiar de verdad la situación, al menos va a mejorar la situación y la vida de las familias con personas con discapacidad. Bien, y la verdad que la sesión fue esperanzadora al obtener los números, pero desquiciante al momento de escuchar algunas manifestaciones, algunas posiciones. La verdad, nosotros venimos repitiendo que la gestión de este gobierno es la crueldad. Digamos. Ese es el motivo por el que gobiernan, ¿sí? Ejercer la crueldad. ¿Vos cómo ves los números o la proyección en el Senado para que esto sea efectivamente ley, más allá de la intención del Ejecutivo? Digo, ¿vos cómo ves que pueda salir esto desde el Senado? Yo creo que en el Senado va a salir rápido y por amplia mayoría. Si nosotros replicamos lo que pasó en la Cámara de Diputados, en el Senado debería tener claramente una amplia mayoría. Entiendo que el Senado, incluso ya en esta semana, empezó a tener algunas reuniones con instituciones. Nosotros hicimos 12 reuniones informativas antes. O sea que gran parte de la gente que tiene para opinar ya fue planteando sus temas y así se hizo la ley. Me da la impresión de que en el Senado se va a aprobar rápido. Y la verdad es que hay que tener estómago para vetar una ley así. Estamos hablando del dolor en serio. Estamos hablando de familias que la pasan pero muy mal. Una familia, una persona con discapacidad, a partir de ese momento su vida es otra. Una madre que tiene un hijo con discapacidad, y en general son las madres las que se encargan, su vida definitivamente cambió. Lo único que no puede hacer el Estado es maltratar. Lo único que no puede hacer es lastimar. Y acá no solo hay un problema con las prestaciones. El Estado lastimó. Nosotros empezamos con el vocero presidencial mostrándonos una radiografía de un perrito y una colita, contándonos que había accedido a una pensión por discapacidad a la persona, lo cual no es cierto. Nunca accedió a una pensión por discapacidad. Y después, brutalmente, en enero de este año, no hablo del siglo XIV, en enero de este año, el gobierno hizo una resolución denominando a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. La ley tiene 3 partes. La tercera dice, usted no puede maltratar. La regla es el respeto. Puede ser una política pública mejor o peor, pero nunca maltratar. Entonces, también, yo creo que estamos en una situación realmente dolorosa y crítica. Hay que tener, creo que va a salir rápido del Senado, hay que tener estómago para vetar algo así. Sí, de todas maneras, vos bien lo decías, en caso de que la vetara Milei, y salvo que hubiera repartija de pelucas nuevamente en el Congreso, digamos, los números deberían dar para la confirmación. No, y de hecho, en el caso de diputados, Milei ha conseguido siempre 87 héroes cada vez que mantuvo el veto. Bueno, parte de esos héroes han acompañado la ley de emergencia en discapacidad. Bien. Con lo cual, no la tiene fácil. Objetivamente, digo, si operara la racionalidad, lo que debería hacer la Agencia Nacional de Discapacidad es abrazar la ley, decir, bueno, ahora tengo los recursos, voy a hacer algo razonable. Pues la verdad que es un desastre. Las auditorías, que es la otra parte de la ley, es tremendo. Las personas, yo, como vos decías, estuve hace poquito en Mendoza, la gente hace 200 kilómetros para trasladarse. Cuando llega dicen, no, vos tenías que venir la semana pasada. Van, vienen, presentan un papelito. Le piden a una persona que tiene ceguera de nacimiento que vuelva a hacer todos los estudios. El 40% de las cartas de documentos no llegan a los lugares porque la gente alquila. Exacto. Estamos todos rezando que el vecino tenga buena onda y se ponga él a hacer una investigación a ver dónde vive la persona y llevarle la carta de documentos. Se decidió hacer absolutamente mal todo, con lo cual a mí me parece que acá se ha llegado a un límite que claramente corresponde declarar la emergencia en discapacidad y hacer las cosas bien. Sí, aparte, bueno, lo decías vos recién, mencionabas el siglo XIV, estamos en una especie de volviendo a un paradigma totalmente antiguo, donde casi que parece que el objetivo es el aislamiento social, ¿no?, de las personas con discapacidad. Si no, un poco no se entiende. No hay criterios fiscales que justifiquen esta situación y por supuesto el maltrato. Digo, para maltratar no necesitas poner plata o sacar plata, y lo están haciendo, ¿no? Entonces digo, se busca como excusa la cuestión fiscal para después hacer lo que se está haciendo. Sí, además, lo que es las prestaciones, lo que yo le dije lo primero, el impacto económico es 0,003. Ese es un buen punto. Pero no es
gasto fiscal, es deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad, porque no actualizó el nomenclador. Durante este año, todo el año, estamos ya en el mes 6, o sea, casi mitad de año, se actualizó el nomenclador solo 0,5. Entonces, no es como una persona trabaja 6 meses en una empresa y la empresa no le paga, lo que hay que hacer no es el análisis del costo empresario, sino cuánto le deben al trabajador. Bueno, acá es lo mismo, el Estado es el que, la cuenta, en realidad, da idea de cuánto el Estado le debe a la persona con discapacidad porque no actualizó el nomenclador. Perfecto, ese es un buen planteo para darlo vuelta, porque en realidad es así, no es al revés. Es así. Bueno, Daniel, compañero, primero te agradecemos por ponerte al frente de un tema que de verdad es de tanta urgencia y de tanta sensibilidad. Como vos decías, hay que tener mucho estómago para no empatizar con la situación que están viviendo las personas con discapacidad en nuestro país. La salud en general está en emergencia y creo que siempre los sectores de más vulnerabilidad son los que sufren primero los cachetazos, y eso lo dejó muy claro Milei. Venía a desordenarnos, a reventarnos la vida a todos y a todas. No importaba cuán más vulnerables o menos vulnerables éramos. Así que bueno, te agradecemos por eso, te agradecemos por tu tiempo. Vamos a estar haciendo fuerza para que el Senado, que justamente sí, ayer empezó su tratamiento, de hecho estuvo, nos decían las compañeras de producción, estuvo el compañero Federico Acardi, participante de Los Murciélagos, gran jugador de fútbol mendocino, estuvo dando testimonio ayer en el Senado, así que confiamos en que va a ser ley y esperamos que, bueno, Milei no la vete, y si la veta, que el Congreso mantenga su posición. Así que muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias y un gusto. Igual, que tengas buen día. Hasta luego. Bueno. Muy esclarecedor, me parece. Sí, importante que se estén tratando estos temas, ¿no? Digo. Sí, que estén avanzando, porque si no, viste, estábamos como que caían en el Congreso, no avanzaba por circunstancias políticas, pero los problemas de la gente los sigue teniendo. Es que hay una decisión. Ayer miraba, ayer o esta mañana, no recuerdo, un retweet del presidente en donde viste que uno se sabe si son trolls, si son seguidores o si es Santiago Caputo. Pues son tantas cuentas que se le atribuyen que uno nunca sabe quién tuitea. Sugería que había que cerrar el Congreso de la Nación y Milei retuiteaba. Bueno, digamos, ya el nivel de descaro, de desquicio es descomunal. Pero a mí lo que me preocupa, y que no me canso de repetirlo porque creo que de verdad hay que tomar conciencia de que no puede ser normalizada el nivel de crueldad, de daño que quiere generar el gobierno nacional con sus políticas, y que vos pensás, lo decíamos la semana pasada, digo, los grupos que ha decidido tener como enemigos, ¿no? Las mujeres, jubilados y jubiladas, bueno, trabajadores en general, personal de la salud, universidad, personas con discapacidad. No es circunstancial. Hay algo ahí que ocurre. Sí, aparte, bueno, a ver, hay algo también en el fondo, es que cuando ibas contra el Estado, vas contra esto. Vas contra esto, exactamente. Porque en realidad la situación de casta del Estado, en términos de números gruesos, era una farsa. No movés la aguja con sacar al Congreso, con cerrar el Congreso. El Estado es esto. Y el Estado presente, el Estado es esto. Son los jubilados, son las personas que no pueden acceder a ciertas cuestiones por la lógica del mercado, son las universidades, es la salud pública. Exacto. Se está poniendo en blanco sobre negro también cuáles son las funciones del Estado. Y no está mal en ese sentido, porque si no hay algunos que utilizan la confusión en el medio para decir, yo quiero siempre el superávit fiscal, porque esto ordena la macro, pero quiero el Estado. Estás mintiendo. Exacto. Absolutamente. Voy a empezar a incorporar la expresión absolutamente. Y para seguir hablando de este tema, tenemos a dos personas que la verdad que quien no las conoce las va a conocer, y quienes las conocemos las admiramos por su lucha, por su trabajo, por su constancia, por poner siempre el pecho, el cuerpo y la cara, por una grave situación, ellas en función de que les tocó muy de cerca porque son mamás de 2 personas con Asperger, y hoy han tenido la deferencia de sentarse con nosotros para que charlemos, para que conozcamos lo que significa tener Asperger y vivir con una persona que tiene Asperger, y lo que está pasando en Mendoza
con las personas con discapacidad. Por eso está Gabriela Arias con nosotros. Hola Gaby, ¿cómo te va? Hola. Y Roxana Calvo, las dos de Hola. la Asociación Asperger Mendoza. Bienvenidas. Muchas gracias, Muchas de verdad, nos gratifica mucho tenerlas hoy acá. Y bueno, empecemos. No todos conocemos, de hecho, yo me considero bastante ignorante en el tema, sé lo que se sabe comúnmente. ¿Qué es el Asperger y qué significa en el cuerpo, en la mente, en la vida de una persona tener Asperger? Bueno, el Asperger básicamente es una persona que percibe el mundo de una forma diferente, como para explicarlo más sencillamente, ¿no es cierto? Sí. Su fisonomía, su biología es totalmente igual a la de cualquier persona, pero el funcionamiento cerebral es distinto. O sea que por ahí siempre damos un ejemplo, es como que está en otro sistema, el sistema de, nosotros siempre usamos Windows, bueno, ellos están en otro sistema, como si estuvieran en Linux, pero bueno, así es como funciona su cerebro y por eso de ahí empiezan a tener, no comprenden los que son los códigos sociales a la hora de comunicarse, por ahí también tienen problemas de sensibilidad sensorial, en el cuerpo, por eso esto los hace muy vulnerables a lo que es todas las luces fuertes, los sonidos fuertes, ellos son mucho más sensibles, también a la hora de, ellos tienen un hiperfoco sobre los temas en general, se ocupan de un tema por vez, entonces se convierten en grandes expertos en los temas que es de su interés. Esos básicamente son las características que tienen los chicos Asperger. Y Gaby, ¿cuántas terapias semanales, diarias, mensuales, por ejemplo, en tu familia, ¿sí? deben llevar adelante para que la vida sea medianamente normal, digo, y le demos calidad de vida a la persona que sufre Asperger? Ya mi niño, gracias a Dios, mi niño, le digo, porque va a ser siempre mi niño, ya tiene 21. Ya sus terapias son diferentes, porque él ya llevó un proceso de muchos años. Imagínate que yo empecé a los 3 años con él, sus terapias en ese momento. Ahí te lo diagnosticaron. Claro, no. Pasamos por una etapa bastante larga para recién llegar al diagnóstico. Claro, pero aparte no hay diagnóstico temprano de las personas. Más en esa época, porque claro, estamos hablando sí, hace sí. como 15 años atrás, no había el conocimiento que hay ahora. Y entonces yo llegué al diagnóstico con Nacho recién a los 11. Pero yo venía con terapias con él porque él pasó por todos los diagnósticos antes y entonces eran varias terapias al día. Él iba a la escuela a la mañana y las terapias eran toda la tarde. Claro. Que en eso iba fonoaudiología, psicopedagogía, psicólogos y bueno, montón de terapias todos los días que los íbamos turneando durante toda la semana. En realidad teníamos dobles jornadas con él porque estábamos todo el día con las terapias. Sí, Gaby, ahí hablábamos recién de la problemática y de cómo esta situación de financiamiento, ¿no? de la discapacidad te lleva a un planteo de que solo pueden seguir accediendo a las prestaciones los que tienen el dinero, y aún así es difícil porque, bien me lo marcabas vos, no es de un día, no es un mes, no son 2 años, es un lapso muy largo de tiempo. Digo, las familias no pueden soportar económicamente muchas veces eso. ¿Cómo lo ves? Y no, porque como te digo, son muchos años de terapia, porque vos dejas de hacer terapia si haces un retroceso con el chico que es imperdonable, son varios años de retroceso, no se pueden perder las terapias, es algo muy importante tanto para todos estos chicos. Lo que sea fonoaudiología, psicóloga, psicopedagoga, es fundamental tener las terapias. Los chicos las tienen todos los días. Por eso te digo, yo mi hijo lo tenía todos los días andando en la calle. Pobrecito, él se cansan, pero es necesario y es fundamental para el día de mañana ellos tener una herramienta y sean autónomos. Yo no quiero un chico que, como dice el presidente, nos den una pensión. Yo quisiera que mi hijo pueda tener un trabajo, que ese también es otro tema que a nosotros nos preocupa, el trabajo laboral para estos chicos, porque tampoco nos dan la posibilidad de salir a trabajar. Entonces, o nos dan la pensión o nos dan trabajo, o sea, que se ponga de acuerdo el gobierno qué es lo que quiere, porque realmente tampoco es una fortuna lo que les están pagando de pensiones a los chicos. ¿Quién puede llegar con 270 pesos, 70.000 pesos al mes? Nadie. Si una cuota de una
luz te está llegando casi a ese precio con los Sí. aumentos que hay. O sea, los chicos no pueden hacer nada. O sea, que no se está Una desangrando el consulta gobierno con médica una fortuna con una esto. consulta médica en la provincia de Mendoza hoy está en 30.000 pesos conforme lo determinó el gobierno Sí. provincial. Sí, En- y más si vas a especialista, y me imagino que debe ser más olvídate. caro. Un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra te están cobrando entre 50.000 pesos la consulta. Claro, y ese es el valor que ha puesto el gobierno. Y vos fíjate que los nomencladores de discapacidad que están quietos desde hace 6 meses, a los profesionales les están pagando a 120 días y los valores según obra social, pero van entre 10.000 y 12.000 pesos sin actualizar. Entonces, claro, están soportando también los profesionales, están financiando el sistema. Claro. Eso se tiene que hacer cargo otra parte del sistema, las obras sociales o el Estado. Pero bueno, y Roxana, ¿vos cómo estás viendo esta situación y cómo la lleva la familia, digamos? ¿No? Porque también es angustiante. Tal cual. Lo que pasa que es toda una cadena que se corta, se va cortando. O sea, es toda una cadena que tiene el chico desde que sale de su casa con el transporte hasta que llega a sus terapias. Y ya desde el vamos ya le cortan el primer eslabón, que es el transportista, Claro. porque realmente el transportista no puede subsistir, vivir sin cobrar, obviamente. Entonces ya se le cae eso, entonces o el padre se hace cargo del transporte y después se tiene que hacer cargo de otras terapias que se le van cayendo, porque también tiene el mismo problema de que no les pagan las obras sociales. Nosotros hemos ido a hablar con obras sociales, nos dicen que es un problema del Estado, que no les llega el dinero. Hemos hablado en el Estado dice que el problema son las obras sociales, y la verdad hay un agujero negro en el medio que no sabemos qué pasa, pero la verdad que no llega el dinero donde tiene que llegar, y eso es histórico aparte, eso siempre ha pasado. Y el tema de las auditorías, a mí la verdad que yo estoy de acuerdo con los estados ordenados, digo, eficientes. Yo creo que eso no es discusión de nadie, pero me violentó mucho el tema de las auditorías, tal como lo mencionaba Arroyo recién, porque por la función que ejercí en algún momento pude estar en la entrega de las pensiones por discapacidad. Y la verdad es que cuando uno entrega esas pensiones y está en contacto con la discapacidad, con el colectivo y con el mundo de la discapacidad, porque es un mundo aparte, sinceramente, puede darse cuenta que el tema de las auditorías, el único objetivo que tenía era revictimizar y someter a una situación de absoluta crueldad a las familias. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo se está viviendo? Sé que ustedes están en contacto con otras familias que también sufren otras discapacidades. Digo, ¿cómo se está viviendo eso en Mendoza? ¿Están llevándose adelante las auditorías? Porque también teníamos conocimiento que se habían suspendido. Sé que hay un solo lugar aparte en donde se están haciendo las auditorías. El ANDI ha perdido estructura, ha perdido personal. Bueno, ¿cómo es este proceso para ustedes? Sé que bastante complicado, sé que ha habido muchas colas y bastante engorroso con el tema, porque te piden muchos papeles, el que no tenés, ese te lo buscan para que te falte. También es complicado llevar a las personas con discapacidad. Nosotros hablamos con bastantes asociaciones, con colegas, y también se le hace muy complejo por ahí llevar a los chicos hacia ese lugar para hacer las auditorías, o pasar tanto frío porque tienen que ir a hacer colas desde temprano para estar ahí, y como todo, es bastante engorroso. Y también sabíamos que habían citado algunos de distintas zonas, o sea, si eran de las Heras los citaban en Guaymallén, o sea, O en no Luján, había ahí, un control. alejadísimo Sí. muchas veces. Lugares muy alejados o lugares muy complicados para llegar, inaccesibles para algunas personas que no podían llegar de esa manera. ¿Y la provincia de Mendoza tiene estructura para las personas con discapacidad, digo, a nivel de salud, de socialización, laboral? Digo, ¿es una provincia amigable, preparada? Y no, No, la verdad que no. Idiliciamente, bueno, se ha visto que se han construido más rampas, Ujú. todo eso. Muy de a poquito se está viendo un poco más lo que son, que nosotros a través de una ley que hicimos, que era la hora respetuosa, que respeten un horario de atención para las personas con Ujú. hipersensibilidad puedan hacer una compra segura en los supermercados. Bueno, eso hemos estado empezando pero nosotros desde las asociaciones, desde las fundaciones, desde las personas con discapacidad, que estamos implementando esto, que realmente tendría que estar siendo
hecho y pensado desde el Estado, ¿no es Ujú. cierto? Porque vos recién dijiste, es un mundo aparte, pero nosotros no somos un mundo aparte. Es verdad. Nosotros somos parte de este mundo. Exacto, Entonces, tenés razón. ese es el tema, que nosotros estamos en un mundo aparte, pero Es cierto. realmente estas son las barreras. Y eso es lo que no nos permite el acceso, ya directamente decir educación inclusiva. A ver, ¿cuándo no estuvimos incluidos? Si somos seres humanos iguales que todos. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar el discurso, el paradigma, las palabras, que eso es lo que nos hace que nos valoren y que nos hacen, que nos den la apertura, ¿no? Tenés razón. Bueno, sí, la verdad que me hiciste pensar, es cierto, Ujú. lo que estuvo mal expresado, pero tenés razón, tenemos que también deconstruirnos, No, así como totalmente. el feminismo pidió la Ujú. deconstrucción social y que es la lucha permanente para romper con los paradigmas del patriarcado, hablar de discapacidad siempre fue como un tabú, Tal ¿sí? cual, tal cual. Entonces, que de a poco Ujú. podamos, o no tan de a poco, porque no hay tanto tiempo, digo, empezar a entender la realidad. A esto me refería. Es Ujú. una realidad distinta, la de las familias con personas con discapacidad es una realidad distinta Sí. que debe ser tratada con ese prisma. Digamos, Sí, no, Tal aparte, cual. Marisa, lo que hablábamos con el diputado, de que parece ser que las medidas lo que están haciendo forzosamente es llevar a las personas con discapacidad a un paradigma muy antiguo de sí. esto, que es el aislamiento social, Ujú. cuando tienen que ser parte de la única sociedad que nosotros queremos, ¿no? Ser parte nuestra. Entonces, con estas situaciones donde ya no podés pagar el transporte, donde se te hace costoso hacer los tratamientos, bien lo dijiste vos recién, no hay mercado laboral tampoco que los pueda absorber, porque aparte, el mercado de trabajo normal, ordinario, para las personas que no tienen discapacidad, igual no capta a los jóvenes, ¿no? Entonces vos fíjate, resulta que me haces elegir entre que vaya al mercado, pero en el mercado tampoco hay lugar para las personas que no tienen discapacidad. Imagínate para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y además, me sacás todas las terapias, los recursos, ¿no? Para que las personas podamos ser una sola en esta sociedad. Bueno, digo, vamos a ese paradigma antiguo de aislamiento social. Por eso es que creemos que está bueno visibilizar todo esto que está pasando. Totalmente, desde ya que como la otra vez habíamos escuchado del director de la Andis, que comentaba de que la discapacidad es un problema de la familia y no del Estado. Bueno, es como volver a esa etapa donde el discapacitado tenía que estar encerrado en la última habitación de la casa, no lo mostraban, era una vergüenza para la familia. Y bueno, se hizo muchísimo para que eso cambiara. Desde el 2008, todo lo que era referente a leyes de discapacidad no se hacían sin los protagonistas, o sea, ellos no participaban en las leyes. Y bueno, a partir del 2008, con las Naciones Unidas, que dicen nada de nosotros sin nosotros, que se surgió ese lema, que empezaron a incorporar al discapacitado, a las personas con discapacidad, para poder empezar a formar estas leyes, porque realmente uno lo ve desde lo observacional, pero no, lo tiene que empezar a ver desde lo vivencial. ¿Qué es lo que vive esta persona? ¿Dónde está la dificultad? Y bueno, desde ahí es donde se tienen que empezar a armar las leyes para poder tener que estas personas puedan llegar a tener una vida digna, ¿no? Muy Bueno, claro. clarísimo, clarísimo. La verdad es que hay tanto camino todavía para recorrer, deconstruir y construir con respecto a la discapacidad. La ley laboral es una. Hace tiempo que muchos de nosotros venimos diciendo que la ley laboral debe incluir a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, dentro de sus posibilidades, por supuesto, tienen derecho a poder trabajar de manera digna, con un trabajo registrado. Y para eso hay que modificar las normas, hay que tener legisladores que sean creativos y que tengan coraje, y por supuesto un gobierno nacional que entienda que el país no es de algunos y que dentro de esos algunos están los que ellos eligen, ¿no? Vamos a volver a tener un país que nos incluya a todos, estoy segura. La Argentina no tiene tradición
de darse por vencida. Digamos. Si algo sabemos es de dar las luchas y para eso ustedes son un gran ejemplo. Les agradecemos No perdemos la muchísimo. esperanza. No, y la lucha sobre todo. Yo no, sé que sí, uno se cansa sí. algunas veces, pero bueno, escuchándolas a ustedes, siempre siga. hay un motivo más para dar las batatas que hay que dar. Muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos, así como le dijimos a Daniel, no solo por estar acá, por el laburo cotidiano, por tener la entereza y no bajar los brazos, básicamente, en situaciones aún tan críticas como la que estamos viviendo, y sentarse acá a enseñarnos, cosa que necesitamos hacer, aprender, para que de verdad el país que le quede a tu sí. hijo, al tuyo, a las mías, a todos, sea un país más justo, y que nos permita vivir con un poco más de dignidad que el que estamos viviendo ahora. Sí. Así que muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias, Sí, No, seguramente. gracias a ustedes. Ojalá que la próxima vez nos sentemos a celebrar que salió y que es Sí, ley la emergencia ojalá, por ojalá sea discapacidad, ¿sí? así. Nico, ¿Por qué no? gracias, muchas gracias. Gracias, Marisa. Lindo programa, ese que nos deja las pausas, viste, para pensar en lo importante. Sí, claro, en algo que realmente estamos todos viendo con preocupación. Así es que, bueno, Sí. muy buen programa para visibilizar este problema. Ese era el objetivo. Exacto. Vamos por eso. De esto se trata también la militancia. Siempre les decimos que este sea un espacio de debate y de la posibilidad de pensar en todo lo que hay que hacer. Para eso síganos en nuestras redes sociales, de Ahora que pasa, en Eva TV, le dan la campanita, le dan los corazones, le dan mucho amor. Gracias Gores, gracias Carola, gracias Cascote Gracias al TV equipo. por la técnica y la magia que hacen con las cámaras y el sonido. Nos vemos la próxima semana. No se olviden que por ahora hay un hombre y una mujer en este país que no se pueden jubilar. Esperemos que esa situación cambie. Gracias. Buenas noches.